Recero, volumen 7, capítulo 5. Wilhelm van Astrea, parte 1. Hablemos del hombre Wilhelm Trias. Wilhelm nació como el tercer hijo de la familia Trias, una familia de nobles locales en el reino de Lugunica. La familia Trias era una antigua e histórica familia a la que se le otorgó tierra a lo largo de la frontera al norte, al borde del santo reino de Ústeco. Dicho esto, su fama como familia de guerreros era una cosa del pasado. Para el tiempo del nacimiento de Wilhelm se había convertido en una pequeña y débil familia señorial, con solo un pobre feudo y una minúscula población a su nombre. En términos reales, no era más que un ejemplo de nobleza cayendo en desgracia. Los hermanos de Wilhelm estaban muy alejados de él en edad, y su educación no tuvo conexión con la herencia de liderazgo de la familia. Además, él, sin la aptitud del gobierno civil de sus hermanos, encontró el manejo de la espada como el único camino que conduce a un futuro. La espada decorando el gran salón de su mansión fue alguna vez usada por una línea de hombres en la familia Trias para ganar fama como guerreros para el reino, pero para la actual familia Trias era simplemente una espada atesorada para ser admirada en una pared. Incluso Wilhelm no recuerda qué lo provocó, pero cuando sacó la atesorada espada, la cual nunca antes había puesto en sus manos encima, fuera de su vaina, la manera en que fue al instante cautivado por la belleza del acero, eso lo recordaba claramente. Antes que lo supiera, había estado tomando la espada de la familia por sí mismo a las montañas atrás, blandiéndola desde la mañana hasta la noche. La primera vez que tomó la espada tenía 8 años. Se acostumbró a la longitud y el peso de la hoja, y cuando sus extremidades crecieron de manera que ya no fueran desiguales, Wilhelm tenía 14, y era el mejor espadachín del dominio. Iré a la capital y entraré a la Armada Real. Luego me convertiré en un caballero. Y fue a los 14 años que Wilhelm dijo esas palabras y escapó de casa, cargando el deseo ignorante que cualquier niño había pensado alguna vez. El provocador fue en una noche de tormenta cuando tuvo una discusión con su hermano mayor. Su hermano había empezado un sermón sobre ¿qué harás en tu futuro? A Wilhelm, inmerso solo en la espada y dispuesto a asociarse con los mocosos y sinvergüenzas del territorio. Al blandir una espada, se había sentido cada vez más fuerte, y eso por sí mismo lo había hecho feliz. Y así, las palabras de su hermano mayor, sin ninguna ambición hacia su hermano menor, que no tenía ninguna ambición para el futuro, fueron muy estrictas. Había apilado argumentos sólidos sobre argumentos sólidos, y Wilhelm, deficiente en palabras, dijo esas palabras antes de salir corriendo por la puerta. Siguió esas palabras con su frase típica: «No puedes entender cómo me siento», y se marchó. Y en verdad, el resultado fue que Wilhelm dejó su familia con nada más que una espada y una pequeña cantidad de dinero. Fue una salida no planificada, pero Wilhelm fue capaz de llegar a salvo a la capital real. Wilhelm, triunfante cuando llegó, se dirigió al Palacio Real con toda prisa, y los registros señalan que entró a la Armada Real como un soldado común. Si hubiera sido en la era actual, un rufián callejero llegando en un intento de pasar por las puertas del castillo bajo tales circunstancias, habría sido justa y correctamente rechazado. Sin embargo, en ese tiempo había una guerra civil con una alianza de tribus semihumanas centradas en las tierras orientales del reino. La guerra demihumana había continuado por mucho tiempo, y la urgencia era tan grande que ningún número de voluntarios parecía suficiente. Fue entonces que un chico apareció, mostrándose a sí mismo de tener una habilidad justa con la espada. Fue recibido con las manos abiertas, y Wilhelm entró a la Armada Real sin el más mínimo obstáculo. Por lo tanto, desconectado de contratiempos o dificultades, Wilhelm entró al campo en su primera batalla. Ahí
Por primera vez, el chico llegó a conocer la muralla llamada realidad. Su habilidad con la espada, sin contrincante en su tierra natal, no sirvió de nada contra los veteranos del campo de batalla y fue confrontado por su propia imprudencia y engreimiento. Tal fue la dificultad de la juventud, el bautismo de la primera batalla. Sí, por derecho debía ser así para cualquiera, pero en verdad, sin haber estado nunca en combate real, la habilidad de Wilhelm con la espada fácilmente superaba a 15 juventudes puestas juntas, que realmente no eran tan fuertes como esperaba. En su primera batalla, el chico soldado había construido una montaña de cadáveres semihumanos y desde la cima de ese montículo apuñaló su espada en sus atacantes. Nadie podía contemplarlo y no sentir miedo del futuro manchado de sangre que los aguardaba. La fuerza anormal de Wilhelm con la espada fue multiplicada a lo largo de los días en que blandió la espada en su tierra natal. Desde la mañana hasta el anochecer, hasta que su energía se agotara, Wilhelm había vivido al continuar blandiendo la espada cada día, desde la edad de 8 hasta los 14, 6 años sin ninguna pausa. Incluso una vez que entró a la Armada Real, su estilo de vida de dedicar cada momento libre a la espada no cambió. Dentro de la misma unidad hubo quizás una o dos personas que se acercaron a Wilhelm, pero él rechazó sus intentos, sumergiéndose solo en la espada por días y meses, hasta que el chico se convirtió en hombre. Sin ser roto por la realidad, pero insatisfecho consigo mismo, Wilhelm continuó blandiendo la espada en el campo de batalla, incapaz de deshacerse de la tristeza dentro de él. Con su espada, al desgarrar la carne de otros, bañándose en su sangre y tomando la vida de sus oponentes, demostró que él era más fuerte. Y él sabía que solo en esos momentos una alegría oscura brotaba dentro de él. Mientras el conocimiento de su habilidad con la espada se expandía, el nombre del espadachín de origen rural que rechazaba toda promoción, a caballero o a cualquier cosa, se hizo conocido en ambos, la Armada Real y la Alianza Semihumana, por el nombre alternativo del Demonio de la Espada. Un demonio de la espada, corriendo a través del campo de batalla y sonriendo solo al cortar una persona. Era un nombre que se volvió sinónimo con susto y odio, y tanto amigos como enemigos se alejaron de él. Sus hazañas fueron incontables, y aún así, nadie trataba de promover a Wilhelm a caballero. Él no se asociaba con otros, estoicamente dedicándose a la espada, arrasando en el campo de batalla sin cuidado por sus aliados, saltando en la formación enemiga, bailando mientras hacía florecer flores de sangre. Tal hombre no podía ser digno de un título florido tal como caballero. En un reino con una larga tradición de caballería, la existencia de Wilhelm fue aborrecida como un intruso, sin importar sus muchos servicios a la nación. Y Wilhelm mismo nunca pensó en cambiar esa situación. No pensaba como un caballero, con su alto orgullo, respeto por la vida de los demás y sus tendencias de pulir la nobleza de sus propias almas. Cuando él peleaba, él mataba personas. Hacía su sangre fluir y rompía sus vidas en pedazos. Él, quien tomó más disfrute en eso que nada, no era apto para el título de caballero, y si eso lo detenía de ser capaz de disfrutar eso, no quería tener nada que ver con ser un caballero. Su anhelo por la batalla fue deformado, pero a lo largo del tiempo el corazón del joven hombre llamado Wilhelm se pudrió. Y fue cuando tenía 18, cuando había estado en la Armada Real por 3 años, y cuando nadie en la Armada no conocía el nombre del demonio de la espada,
que nació una brecha en ese corazón. Ella tenía un pelo hermoso, largo y rojo, y desde un lado su cara era tan linda que lo hizo temblar. Con la ampliación de las líneas de batalla, Wilhelm fue temporalmente enviado de vuelta a la capital desde las líneas delanteras, forzado a tomar un descanso que él decía que era innecesario. Separado del campo de batalla y del desenfrenado aroma a sangre, pólvora y muerte, Wilhelm, con demasiado tiempo en sus manos, escapó de las puertas del castillo con su amada espada en mano, dirigiéndose a las partes más bajas de la capital. Desde que huyó de su propia familia, la atesorada espada que había tomado con él en lugar de un regalo de despedida se había desgastado mucho. Pero a lo largo de 10 años se había acostumbrado a esa amada espada como ninguna otra. No era como si no pudiera usar otras espadas, pero cuando estaba decidido a tomar la vida de otros, esa espada era sin duda la mejor. Caminando completamente solo, Wilhelm se dirigió a una calle en el barrio inferior sin signos de vida. Su destino era el borde de la capital real, un distrito en decadencia que había sido abandonado en medio de su construcción. La capital pasó del distrito de los nobles a través de la calle de Mercader, continuando a través de los comunes, y el distrito abandonado aparentemente se había concebido un camino atrás. Pero la construcción había sido abortada bastante tiempo antes, y no había señales de que se reanudara pronto. Se diría que es probable que se mantuviera así hasta que se resolviera la guerra civil. En la mañana, el distrito sin terminar no tenía signos de vida humana, y si existía alguna sería escoria reuniéndose ahí no por una buena razón. Eran cobardes que se separarían como crías arañas si un pequeño antagonista los golpeaba. Últimamente, si siquiera aquellos criminales se habían acercado al demonio de la espada, completamente devoto a la espada, sin miedo y desprevenido cuando entró al distrito sin terminar en sus días libres. Igual de bien, supongo. La razón por que Wilhelm blandía su espada en la ciudad baja en lugar de los patios del Palacio Real era para que sus oídos no fueran interrumpidos por voces molestas, sumergiéndose a sí mismo en un mundo silencioso donde estaba solo. Wilhelm ya no ansiaba medir su habilidad al cruzar su espada con otros. Se volvió hacia el espadachín que imaginó en el fondo de su mente, contraatacando su acero desenvainado. El entrenamiento que había continuado desde su juventud siempre había sido Wilhelm cruzando espadas con la persona que consideraba su mayor enemigo. ¿Acaso no te ves mal? Sus ojos rebosaron con sed de sangre, sus labios estaban contorsionados en locura. El espadachín de ojos viciosos con quien cruzó espadas cada día era su reflejo en el espejo. Para Wilhelm su mayor enemigo era siempre él mismo. Esto no era en un sentido filosófico, sino una vista realística de su poder. En el campo de batalla se enfrentó a sus oponentes, en otras palabras, tomó sus vidas. Habiendo sobrevivido en el borde de la vida y la muerte, no había nadie en el campo de batalla hasta la fecha que había sido más poderoso que él. Entonces, ¿qué rival digno había para cruzar espadas con él? ¿Un hombre que no podía matar sin importar qué tan duro lo intentara? Por lo tanto, durante su descanso, fue a un lugar vacío de otros para sumergirse en una danza de espadas contra sí mismo. Porque fue solo allí, en un drama de espadas que nadie debería anhelar en realidad, que realmente sintió lo que significaba estar vivo. Ah, lo siento mucho. Ese día, la vista de una hermosa chica fue el elemento extraño que se incrustó en el mundo del demonio de la espada. Para blandir su espada y encontrarse a sí mismo en un combate mortal, Wilhelm, en su camino al distrito sin terminar con esa meta,
se detuvo cuando notó una invitada y diferente que se le había adelantado. Normalmente el corazón del distrito sin terminar que Wilhelm usaba era un espacio completamente vacío. El suelo estaba comparablemente nivelado y la amplitud lo convertía en un lugar adecuado para él. Y sin embargo, un elemento extraño descansaba en el lugar de relajación de Wilhelm, inclinando su cabeza ligeramente hacia él. Y pensar que alguien vendría a un lugar como este, y tan temprano en la mañana. La chica se dirigió a Wilhelm con una pequeña sonrisa, pero Wilhelm respondió al saludo con un simple golpe de su amenazante aura para alejarla. Sintió como si estuviera echando un insecto molesto. Un aficionado dentro de tal presión empezaría a correr precipitadamente. Incluso un hombre de habilidad probablemente percibiría el nivel de habilidad de Wilhelm y haría lo mismo. Pero la chica no hizo nada de eso. ¿Qué pasa con esa cara tan aterradora? Ella detuvo el antagonismo de Wilhelm, continuando sus palabras como si no fuera nada. Wilhelm se sintió molesto, chasqueando su lengua. Este era un oponente sobre quien tal hostilidad no era efectiva. En otras palabras, alguien completamente alejado de las artes marciales. Por lo menos, alguien en quien la hostilidad fue efectiva habría mostrado alguna reacción a la aura de Wilhelm. Pero para alguien desconectado de tales cosas, era simple coerción. Dependiendo del oponente, alguien incluso podría entenderlo como un simple estrechamiento de ojos. En el caso de la persona delante de él, era un brillante ejemplo de este último. Mujer, ¿qué estás haciendo aquí, en una mañana como esta? Habló de manera agresiva, pero ella aún no retiraba su mirada de Wilhelm. La chica hizo un pequeño ante las palabras de Wilhelm. Luego dijo: me gustaría preguntarte lo mismo, pero eso sería un poco rudo, ¿verdad? Tu cara dice que no tienes sentido del humor. Hay muchos hombres peligrosos en esta área. No puedo aprobar que una mujer camine sola. ¡Ja! ¿Estás preocupado por mí? Es posible que yo sea uno de esos hombres peligrosos. Wilhelm respondió sarcásticamente al comentario alegre de la chica, haciendo un sonido con la empuñadura de su espada para anunciar la presencia de ésta. Pero la chica no se fijó en la acción de Wilhelm, señalando detrás suyo mientras decía: por aquí. La chica, sentada en una escalera, movió su dedo hacia un edificio opuesto al que se apoyaba. Ya que era un lugar que Wilhelm no podía ver desde su posición, frunció sus cejas al ser invitado a acercarse. No hay nada que tenga que ver. No te preocupes por eso. Ven, ven. Las mejillas de Wilhelm se contrajeron ante el tono, como el que se usa para mimar a un niño, pero se calmó a sí mismo y se acercó a ella. Caminó al lado de la mujer más arriba de la escalera, inclinándose para mirar lo que había al otro lado. En el otro lado, rayos calientes del sol mañanero estaban brillando en un amplio y amarillo campo de flores. Con Wilhelm sin palabras, la chica bajó su voz y le confesó su secreto en un susurro. Dejaron de mantener este distrito hace bastante tiempo, ¿verdad? Pensé que nadie vendría, así que planté unas flores. Vine para ver los resultados por mí misma. Wilhelm había caminado por ese camino varias veces, pero en ninguna notó la presencia del jardín de flores. A pesar de todo, lo que hubiera tomado para verlas era estirar la espalda un poco alto y ampliar su visión. Con la boca de Wilhelm manteniéndose cerrada, la chica miró al lado de su cara y preguntó: ¿te gustan las flores? Se volvió hacia ella, viendo la pequeña y amable sonrisa con su rostro que mostraba mientras él miraba. No, las odio, respondió en una voz baja, curvando sus labios. Suscríbete, deja un like o comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 1 de este capítulo 5. Vamos a ver un poco de el contexto de Wilhelm.
Em, Me parece un poco raro la ubicación de este capítulo. Quizás lo hubiera preferido antes, ¿sabes? Capaz en vez de antes de el actual capítulo 3. Es decir, que porque el capítulo 3 es cuando ellos van, ¿no? No, entonces sería que fuera el actual capítulo 4, ¿sabes? Y que el 4 fuera el 5, porque cortó el ritmo de la pelea. Me hubiera gustado, en otras palabras, que todo esto nos lo enseñaran antes de la pelea y no cuando Wilhelm estuviera de pie frente a la ballena, ¿sabes? Eh, pero bueno, obviamente vamos a ver la historia de él y su esposa, es evidentísimo. Y supongo que ya este capítulo tiene creo que 3 partes, esperen lo reviso. Sí, tiene 3 partes. Y supongo que ya con eso avanzaremos al capítulo 6, que es el último de este, de este volumen. Porque al fin y al cabo, bueno, evidentemente Wilhelm le va a rematar a la ballena, pero es que la ballena es el primer obstáculo. Todavía está el culto de la bruja, ¿no? O sea, todavía, todavía no nos hemos, o al menos Subaru no se ha librado del mayor problema realmente. Pero bueno, veremos qué pasa. De momento, espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos en la próxima con más de Reserva Volumen 7.